Creo que hay que... Ah, ya está This grabando. meeting is being recorded. ¿De qué, mi amor? Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, y bendice esta clase que en tu santo nombre vamos a realizar. Te pedimos que sea para tu mayor gloria y salvación de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues le damos la bienvenida a este nuevo ciclo, bueno, ya nuevo ciclo, la clase inaugural del nuevo ciclo. Ya hemos cerrado el ciclo de todo lo que era el credo. Ya el credo ya va a quedar cerrado. De vez en cuando pues daremos, como hoy, a mí me gustan mucho los repasos, así que de vez en cuando algo sacaremos del credo. Y ya hoy damos inicio a esta segunda parte. Les vuelvo a recordar, yo recuerdo muchas veces, yo siempre hago resúmenes y vuelvo sobre lo mismo. Pero les recuerdo que el catecismo de la Iglesia Católica, tradicionalmente, esto no desde el último catecismo, sino que ya desde siglos, se divide de esta manera. Lo que hay que creer, que es el credo, lo que hay que orar. Ya la última parte, el cuarto año de este curso, pues veremos esto, lo que hay que orar, cómo orar, las diferentes maneras de oración, lo que hay que obrar, los mandamientos, más los mandamientos de la Iglesia, las obras de misericordia, los deberes de Estado, no del Estado del gobierno, sino los deberes de Estado religioso, Estado sacerdotal, Estado matrimonial. A esos estados se refiere, los deberes de Estado, va a ir dentro de aquí. Obrar y lo que hay que recibir. Ahora nos vamos a centrar, hemos visto ya todo el credo. Ese capítulo ya lo vamos a dejar cerrado, el credo. Hoy volveremos un poquito, hoy una pinceladita. Y entramos a una nueva parte del catecismo, un nuevo curso, aquí también va a ser un nuevo curso, lo que hay que recibir, que son los sacramentos, la vida sacramental, sacramentos. En el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica lleva el título, me olvidó el título, Celebración del Misterio Cristiano, ahora me acordé. Celebración del Misterio Cristiano. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué celebración del Misterio Cristiano? Hoy vamos a profundizar en esto. Porque los sacramentos se van a vivir a través de la liturgia, o sea, a través de una celebración del Misterio Cristiano. Así que hoy ya entramos de lleno en esta parte del catecismo. Lo que hay que recibir, los sacramentos. Y yo voy a empezar haciendo como un paralelo, dos cosas así como que van medio juntitas. Vamos a hacer un paralelo de lo que vimos en el credo. Y vamos a hacer un paralelo de lo que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hablamos de lo que hay que creer, cuando hablábamos del credo, de estas verdades de fe,
ciertas, que nos han sido reveladas. O sea, no es que yo ahí con mi entendimiento, yo ahí le fui dando, y de repente descubrí que Dios era la Santísima, que en Dios había 3 personas. No, pues yo no le di ninguno. Me fue revelado, nos fue revelado, una revelación. ¿Se acuerdan cuando veíamos esto? Que la revelación que está contenida en el credo está puesta en una cosa que llamábamos depósito de la fe. ¿Se acuerdan que hablábamos del depósito de la fe? Que esta revelación nos había sido dada poco a poco. Dios se fue manifestando poco a poco. Y en ese poco a poco que se va manifestando, hasta que llega un momento en que Dios da una manifestación plena y total. ¿En quién? En Jesucristo. Voy a ponerlo aquí. Entonces, de nuestro Señor Jesucristo nace, y de todo lo que Dios había ido revelando, el depósito de la fe. ¿Y quién guarda ese depósito? Como si fuera un dinero del banco, pero no es un depósito que es dinero, es un depósito que son verdades de fe que nos fueron dadas, nos fueron reveladas, Dios nos las dio, Dios se mostró. Entonces, y eso quedó en el depósito de la fe. Y entonces Dios, Jesús, va a entregar ese depósito de la fe. ¿A quién se lo entrega? A la iglesia. La iglesia guarda ese depósito de la fe. Una de las razones por la que no puede haber multitudes de iglesias. Unas, pues, que creen que hay que bautizar a los niños, otras no lo creen. Unas creen que Jesús es Dios, otros no lo creen. Unos piensan que Dios es Trinidad, otros no piensan que Dios es Trinidad, y así cada uno. ¿Por qué? Porque no tienen esta custodia. No son custodias porque Dios entregó esa custodia a una sola iglesia, la iglesia de Pedro. Entonces la iglesia custodia este depósito de la fe. Esto lo habíamos visto en los inicios de las clases del credo, que la iglesia custodia este depósito de la fe. Por eso, cuando viene pues yo soy catequista, es que a mí la cuestión del infierno a mí no me gusta. Me gusta esto del infierno, cómo Dios va a el infierno. ¿Cómo va a existir el infierno? O sea, no es un pensamiento que es mío el infierno. Es un pensamiento que está en el depósito de la fe, primero en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Escritura, entonces, yo me respaldo, entonces, es que no me gusta el infierno. Mire, no es cuestión de que me guste o no me guste, pues a nadie le gustaría ir al infierno y nadie quisiera que nadie se vaya al infierno. Pero no es cuestión de gustos, es cuestión de que es una verdad que nos fue revelada. Y nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, no podemos ni negarla, ni andar diciendo, no, de esto yo no voy a hablar porque se me van a ir se me va a ir la gente. Ya la gente no va a venir a mi clase, se van a pasar a otra clase, donde no les digan estas cosas. Entonces, no. El depósito de la fe que la iglesia custodia, guarda, protege, transmite. Nosotros tenemos una grave responsabilidad de transmitir el depósito de la fe. Pero no basta el depósito de la fe. ¿Por qué? Porque miren, nosotros me puedo saber el credo completito y además lo puedo creer. Y eso no es, digamos, eso no es lo único que se necesita para salvarse, ni para llegar al cielo. Un ejemplo, Satanás y todos sus demonios. Acá, miren, si no saben y no creen en Dios Padre Todopoderoso, claro que creen, si lo conocen. No creerán en Jesucristo, su único Hijo, claro que creen, y hasta le tienen que obedecer a la fuerza. Le tienen que obedecer, están sometidos a Cristo.
¿No creerán en la Virgen María? Pues claro que creen, sí. Siempre cuando uno ve los testimonios de los exorcistas, porque le tienen terror a la Virgen. Claro que creen en la Virgen, en los santos, los persiguen. Y hacen todo, le hacen la vida a cuadrito a ver si no llega a santo, pero hasta que cuando llega a santo, ya se echan para atrás. Y incluso algunos santos en vida le tienen bastante miedo a los demonios. Claro que creen en la santidad, el Espíritu Santo, no van a creer. Todo esto, los demonios lo creen completito. Y eso no los salva del infierno. No basta el credo. Ahora viene la segunda parte, que tampoco va a ser suficiente porque van a faltar las otras, pero bueno, este es otro paso. Hablamos de lo que hay que creer, lo que hay que recibir. Así como nosotros hemos recibido o nos ha sido dado la revelación y todo lo que era el credo, como nos ha sido dado el credo, de la misma manera nos han sido dados otros medios de salvación, que son los sacramentos. A través de los cuales, los sacramentos, ¿te acuerdan que hablamos el depósito de la fe, el depósito de las verdades? Bueno, y estos sacramentos, ¿el depósito de qué son? Voy a poner la iglesia un poco más chica, lo voy a poner igual. Sacramentos son el depósito de la gracia. ¿Quién custodia este depósito? La iglesia. Me ocupo de la más chica. La iglesia. La iglesia no solamente es custodia de las verdades, no solamente guarda el depósito como esa arca, como si fuese un cofre. Cuando lo abre va sacando de ahí las verdades de la fe. Mira, aquí está la verdad de la Santísima Trinidad, aquí está la verdad del Espíritu Santo, aquí está la verdad que nos fue revelada como un depósito. No solamente tiene la custodia de ese depósito, tiene la custodia nada más y nada menos que el depósito de la gracia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la gracia? Vuelvo a repetir esta palabra, la palabra gracia es importantísima. Vuelvo a recordar qué es la gracia. Aquí está fulanito. Si fulanito no está en gracia, Dios no vive dentro. Dios no vive dentro de fulanito. Si fulanito no está en gracia, no vive bien, no vive con Dios. Aunque parezca que es muy buena persona, lo parece, pero no vive con Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que nos es dado. La gracia es que Dios viene a vivir dentro de fulano. Eso es la gracia. Dios te salve, llena de gracia. Es un piropo el más grande que se le puede dar a una persona. Dios te salve, llena de gracia. Plenitud de Dios en el alma, comunión plena con Dios. Entonces, esto es la gracia. Imagínense si no es grande el depósito que tiene la iglesia. Porque ¿cuál es la facultad que tiene la iglesia? Es una persona que está ausente de gracia, a través de los sacramentos y de la iglesia, viene la gracia a vivir dentro de fulano. Y Dios pasa a vivir con él. La gracia no se obtiene a fuerza de mis músculos. No es que yo, es que me voy a estudiar 8 libros de teología. Entonces, estudiándome los 8 libros de teología, voy a obtener la gracia divina. No. Es que voy a pagar. No. Es que,
obras de caridad, mire, tengo montonal de dinero y todo mi dinero en obras de caridad, es cosa muy buena hacer eso, o sea, no digo que sea una cosa buenísima, agradable a Dios, pero no me obtiene la gracia. La gracia nos es dada por Dios. No la obtengo a fuerza mía, me la tiene que merecer Dios. Y vuelve, y la gracia viene, digamos, como un regalo divino. ¿Y quién administra esa gracia? La iglesia. Cuando una persona va a bautizarse a la iglesia, y entonces va el niño, y el niño va ausente de gracia antes de bautizarse. A través del sacramento viene la gracia divina. ¿Quién administra ese sacramento? La iglesia. ¿Quién es la que está administrando este depósito de gracia? La iglesia. ¿Por qué las indulgencias? Porque la iglesia tiene el depósito de la gracia. Puede ofrecer indulgencias. Tiene como la administración, y también una administración responsable. Pues una administración así, bueno, pues estás en pecado mortal y quieres seguir viviendo en pecado y no te importa. Bueno, pues te doy la absolución igual. ¿No? Pues la iglesia tiene que ser responsable, así como tiene que ser responsable en la transmisión del depósito de la fe, tiene que ser responsable en el depósito de la gracia. ¿Cómo se va a transmitir esa gracia? A través de los sacramentos. Para completar un poco esta idea, a mí me ayudó mucho. ¿Se acuerdan del Evangelio de San Juan? En el Evangelio de San Juan, no recuerdo el capítulo. Yo soy mala para los capítulos y las citas, soy malísima. Me acuerdo del hecho, pero no me acuerdo ni de citas, ni de capítulo. Y bueno, el 6 sé que habla de la Eucaristía, capítulo 6 de San Juan, estoy segura que habla de la Eucaristía, pero lo demás no me acuerdo, pero sí sé lo que dice. En el Evangelio de San Juan, un personaje, Nicodemo. Nicodemo era un hombre fariseo, es decir, era un hombre de la ley religiosa. Los judíos eran profundamente religiosos y tenían, digamos, sus eruditos, los expertos, los que se dedicaban a todos los ritos, los que se dedicaban a todo el estudio religioso, que era muy importante en Israel. Israel es una nación teocéntrica, es una nación centrada en Dios. Entonces, los fariseos eran importantes. Nicodemo era fariseo. Y los fariseos, Jesús no fue fariseo, Jesús no perteneció, digamos, a este grupo. Y los fariseos odiaban a Jesús, lo odiaban, lo perseguían, no creían en él. Ni creían en él, ni querían creer. Hiciera milagros, o los vieran o no vieran los milagros, no querían creer. Siempre cuestionándolo, siempre atacando. No querían creer en Cristo. Pero Nicodemo sí. Entonces Nicodemo, que era de los fariseos, se va un día de noche, para que nadie lo vea. Se va de noche a hablar con Jesús. Y Jesús le dice esta palabra: si no nacen de lo alto, no hay salvación. Nicodemo se quedó como que no entiendo. ¿Cómo que no, tenemos que nacer de lo alto? ¿Qué es eso de nacer de lo alto? Y Jesús le dice, bueno, tú no entiendes estas cosas y eres fariseo. Y si te hablara de las cosas celestiales, ¿cómo me vas a entender? ¿Qué quería decir el Señor? El Señor hablaba de esto, de una gracia que viene de lo alto y que tiene que entrar en el hombre, una gracia que no obtenemos nosotros por nuestras fuerzas. ¿Quién obtiene esta gracia? Esta gracia, digamos, este depósito de la gracia, esta palabra gracia, ¿quién la obtiene? ¿O de dónde nos viene? Nos viene de los méritos, bueno, voy a ponerlo de otra manera. Nos viene de la muerte y resurrección
de Cristo. A través de la muerte y resurrección de Cristo, Él nos obtiene la gracia. A través de este hecho. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de lo alto. Bueno, ¿y cómo voy? ¿Y que yo tengo que volver a nacer de la barriga de mi mamá? No, no se trata de eso. Cristo, lo que quería decirle el Señor a Nicodemo, es que Cristo era necesario, Él, su persona, es necesaria para que Nicodemo pudiera nacer de lo alto, vivir en gracia. Vivir en gracia es nacer de lo alto, es una vida nueva, es otra vida. No es lo mismo vivir con Dios dentro que vivir sin Dios, no es lo mismo. Por eso Dios habla, nacer de lo alto, porque es otra cosa, otra calidad de vida, otra manera de pensar, otra manera de vivir, la manera cristiana de vivir. Entonces, bueno, espero que se vaya entendiendo esto, y a veces soy un poco complicada, espero que se vaya entendiendo. Pero voy a ir resumiendo. Habíamos hablado, a los que estuvimos hablando de la clase, el credo, y hablábamos que el credo había quedado en la iglesia, en un depósito de la fe, que custodia todas las verdades de la iglesia, todas las verdades que Dios nos reveló. Hay unas que no nos reveló, pero hay otras que sí. Entonces, la iglesia custodia esto que Dios nos ha revelado. La plenitud de esta revelación es nuestro Señor Jesucristo. Él es la plenitud. Ya no hay más. No hay más. Con la muerte del último de los apóstoles se cierra el depósito de la fe. No hay más. Pero la iglesia lo custodia. Asimismo, la iglesia, lo que hay que recibir, la iglesia ha recibido también el depósito de la gracia. El depósito de la gracia ha recibido la iglesia. Bueno, ¿y de cuál gracia? La que nos ganó Cristo con su muerte y resurrección. Es un depósito inmenso, inmenso este depósito de la gracia. El depósito de la gracia de Cristo vale para salvar a todos los hombres de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el último hombre que se va a morir. Para todos, alcanzaría para todos, sobreabundantemente, o sea, no es que alcanza un poquito, no, alcanza y además sobra gracia para el que quiere. Por eso es tan trágica la muerte del Señor. Por eso es tan trágica. Porque hay muchos que no quieren. Pero si quisieran, la gracia les alcanzaría. Esto no importa de la cantidad de pecados que yo tenga. Ya podría ser yo un Hitler, responsable de la muerte de millones de seres humanos. Ya podría yo ser Hitler y la gracia de Dios supera mi pecado. O sea, es un misterio, pero solamente hace falta una puertecita, esa puertecita, querer. Eso es tan trágico, porque ¿cuántos no quieren? ¿Cuántos no quieren? Ese es el sufrimiento de Jesús en Getsemaní. Bueno, la muerte y resurrección de Cristo da este depósito de la gracia. Ahora vamos a entrar, ya una vez más o menos visto este cuadro y visto que este depósito de la gracia se va a distribuir, que viene, el depósito de la gracia viene, de aquí viene la riqueza de la muerte y resurrección de Cristo. Viene este depósito de la gracia y la iglesia lo va a distribuir a través de los sacramentos. La iglesia lo distribuye. Mira, a ti te toca ver cuántos pecados tiene. Mire, tengo este. Maté a 3 hombres, robé tropecientos $1,000, pues, y soy narcotraficante, pero me arrepiento. ¿Y va a volver a hacer esto? No, ya no vuelvo a hacer más todo esto. ¿Se arrepiente? Me arrepiento, perdonado por este depósito.
este depósito es el que paga mi deuda. Soy un niño sin bautizar, no tengo gracia, no tengo nada, no vive Dios en mí. Venga, ¿quiere bautizarse? Sí. Pues ya, ¿tiene alguien que se haga responsable a usted de que le enseñe? Sí, bautizado. Viene Dios a vivir dentro de usted. Yo estoy en gracia de Dios, no sé qué. Muy bien. ¿Quiere más gracia? Sí. La comunión. Todo Dios que va a entrar dentro de usted para que usted, que ya está en gracia, le aumente. Pero es que además, pues mire, vivo en un mundo muy complicado y claro, este mundo está difícil. Pero yo quisiera ser testigo aún en esta situación. Muy bien. ¿Quiere gracia para ser testigo en momentos difíciles? ¡Pum! Confirmación. Más gracia. Es que además yo siento un llamado a esta gracia que yo vivo, esparcirla a mis hermanos. Por ejemplo, a través de la formación de la familia. Muy bien, ¿usted quiere gracia para formar una familia y así expandir este reino de Dios? Sí. Matrimonio. Es que yo también, pero esta gracia para distribuirla al modo de Cristo, al modo sacerdotal. Muy bien, ¿usted cumple los requisitos? Sí. ¡Pum! Más gracia, sacerdocio. Y así cada sacramento va a distribuir la gracia. ¿Quién no obtuvo esa gracia? La muerte y resurrección de Cristo. Muy bien. ¿Quedó claro esa parte? Entonces, vamos a pasar a otra parte, que en el catecismo viene extenso, y es una palabra un poco compleja de explicar. No tan compleja, pero bueno, vamos a intentar aclararlo un poco. Una vez que está claro esto, vamos a pasar a dos palabritas que todo este capítulo y todo esto van a hablar de dos palabritas, pero que los cristianos y los católicos escuchamos mucho, pero sabemos poco. Dos palabritas. Primera, ¿qué son los sacramentos? Todos tenemos idea de que el bautismo es sacramento, que el matrimonio es sacramento, que la Eucaristía es un sacramento, pero cuando uno llega a un curso de catequista y pregunta, ¿y qué son los sacramentos? Y todo el mundo calladito, calladito. Nadie dice nada. Entonces, vamos a ir viendo qué son los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Yo voy a poner aquí una definición. Son, ahora la voy a explicar, aquí la voy a escribir y ahora la voy a explicar. Signos sensibles son signos instituidos por nuestro Señor Jesucristo para darnos su gracia y las virtudes. Ahora voy a explicar cada palabra. Espero que jamás se les olvide qué son los sacramentos en general. Son signos sensibles. Un signo. Un signo, por ejemplo. Voy... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, hermano. Ya, sigo entonces. A ver aquí, parece que hay alguna pregunta. Ya, muy bien. Bueno, empiezo a explicar palabra por palabra. Signo. Voy en la carretera y de repente un disco ahí que dice stop, en mi pueblo dicen pare, o lo que sea, un disco rojo que dice pare, un signo. Entonces yo digo, meto el pie y freno. Stop, un pare.
un signo, hace algo. Un signo representa otra cosa. Si yo agarro la bandera de un país, voy a poner el mío. Agarro la bandera de mi país, de Chile, y la rasgo, no estoy rasgando una tela, estoy rasgando un país, una nación. Entonces, representa algo. Ese signo es un signo importante. Representa al país. A lo que estoy rasgando es a los chilenos. Entonces, un signo representa algo, pero algo muy real. Va a representar algo. Los sacramentos son signos. Van a representar algo sensible. Los sacramentos tienen una parte que se siente. Todos hemos ido al bautismo de un niño, me imagino. Alguna vez habremos ido a un bautismo. Llegan, agarran al niño en la pila bautismal, ¡pum! Ahí el agua para el niño, ¡guau! Y ahí se suelta el niño a llorar. ¿Por qué? Porque lo siente. El agua es un signo que el niño siente. No se lo esperaba el niño que le agarraran a un baldazo de agua, pues no se lo espera. Llora, lo siente. Cuando nosotros comulgamos, cuando recibimos la comunión, sentimos que comemos algo. No nos sentimos un vacío, se siente la comunión. Cuando nos vamos a confesar, el Padre nos dice y sentimos por el oído las palabras de absolución. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siento que me están diciendo algo. Los esposos, cuando se casan, se dicen unas palabras, unas promesas. Entonces, esas palabras claro que las están escuchando cada uno, se siente. La unción, el enfermo siente que le ponen un aceite en las manos. El confirmado siente que cuando le ungen, cuando le ponen el aceite aquí, el Santo Obispo le da la cachetada o el signo de confirmación. Bueno, un signo de confirmación de la confirmación es una cachetada, por si alguno no lo sabe, puede ser un golpe suave, no es una cachetada, un golpe suave o también un signo de que necesita fortaleza en la fe. Son signos sensibles, instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Todos los sacramentos, todos, han sido instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Primero, todos los sacramentos, todos, reciben, ¿por qué son instituidos? Por dos razones. Una, primero, porque algunos, o Cristo los ratifica, como el matrimonio, que lo ratifica Cristo, o también los instituye. Id y bautizad a todo el mundo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes ustedes les retengan, le quedan retenidos. Entonces Cristo es el que instituye los sacramentos. ¿Para qué? Para darnos su gracia y las virtudes, es decir, para dos cosas. Una, para que Dios venga a vivir dentro de nosotros, o para que aumente esa vida en nosotros, para que aumente, o para que venga. Por ejemplo, estoy en pecado mortal y me confieso, estaba sin Dios, me confieso, viene. Comulgo, aumenta. Me vuelvo a confesar, aunque no esté en pecado mortal, aumenta. Para que aumente la vida de gracia en nosotros. Nos da la gracia y las virtudes. Voy a explicar también aquí un poquito la palabra virtudes. Lo voy a poner aquí en un anexo. En virtudes. La palabra virtud en latín significa fuerza. Fuerza para realizar el bien. Como una fuerza que nos da Dios. Por ejemplo, me hace más caritativo,
me da fuerza para desprenderme de lo que es mío, fuerza para vivir la castidad, me da una fuerza especial para resistir las tentaciones que pueden ser contra la castidad y vivir mejor la pureza. Fuerza para resistir la adversidad, paciencia, nos da como una fuerza para el bien, para practicar con más facilidad o con menos dificultad el bien, como una ayuda para lo bueno. Esas son las virtudes. Entonces, cuando uno habla de sacramentos, en general, cuando uno quiere dar una definición de sacramentos, en general, pues nosotros hablamos de esto. Signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo. No es, pues que a un papa se le antojó poner el sacramento de la confirmación. No se le antojó a ningún papa. Son todos, tienen origen en nuestro Señor Jesucristo. No sé, el orden sacerdotal. No, pues que a los sacerdotes ellos querían ser sacerdotes, entonces se les ocurrió. No se les ocurrió. Nuestro Señor Jesucristo los instituye para darnos su gracia y las virtudes. Entonces, bueno, seguimos. Voy a borrar esto de las virtudes. Tengo que seguir con esto. Todos los sacramentos, todos, tienen su fuente en la cruz de Cristo. Todos. Por eso, el más importante de todos los sacramentos y el que es fuente, así como cuando hay una fuente de donde nacen los ríos o como una fuente que está surgiendo de la tierra y da un río, así mismo, el sacramento que es más central y más fuente es la Santa Misa. Lo voy a poner así mejor. El santo sacrificio de la misa. A este sacramento le vamos a dedicar siempre, creo yo, que constantemente alguna referencia. Va a ser, o sea, siempre, por esto mismo, que es fuente. Fíjense qué cosa es. Miren, es el sacramento que se puede recibir más veces. Porque miren, la confirmación una vez nomás. ¿Cómo se llama esto? El bautismo una sola vez. El matrimonio, bueno, si se quieren casar, pero tampoco va a ser muchas veces. 1, 2, 3 veces como mucho. Y así, pero este no. Este se vive, una persona lo puede vivir a diario. A diario. Y es el sacramento del que brotan todos los demás sacramentos. ¿Qué? Bueno, ¿y por qué? Por esto mismo. Porque en el santo sacrificio de la misa voy a empezar a decirlo aquí y lo repetiré cuantas veces sea necesario, es la memoria viva de la muerte y resurrección de Cristo. En este misterio solamente se profundiza haciendo realmente oración en la Santa Misa. Hermana, ¿cuántas veces se puede comulgar en el día? 2. Se puede comulgar hasta 2 veces en el día, participando en las misas completas. O sea, si yo, por ejemplo, comulgo en la mañana, ya comulgué en la mañana y voy a misa en la tarde, pero llego tarde, no puedo comulgar. Tengo que participar en la misa completa. Comulgo una vez en la mañana y en la tarde vuelvo a ir a misa, llego a la hora, participo de la misa completa 2 veces. 2 veces se puede comulgar en el día. El sacerdote, pues, las veces que
Los sacerdotes, pues, dependen de la cantidad de misas que tengan habitualmente. En el Código de Derecho Canónico se dice que los sacerdotes solamente pueden celebrar 3 misas en el día, 3 misas, dinar, que ya es el exceso de misas. Pero aquí en México tienen, por la cantidad de fieles y la cantidad de misas que tiene que dar un sacerdote, tienen permiso para más veces, hasta donde yo tengo entendido. Porque por la necesidad pastoral de las veces que hay sacerdotes aquí que pueden celebrar 10 misas en un día. Entonces, es una alegría, pero por una parte, porque hay mucha gente que va, y tristeza por la falta de vocaciones sacerdotales. Bueno, el santo sacrificio de la misa. La memoria viva de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando hay una misa, es realmente como si estuviéramos en el momento de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Es realmente estar allí. Claro, y Cristo además se hace presente real y verdaderamente en toda su persona, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y Él mismo se ofrece en la Santa Misa al Padre como se ofreció en la cruz. Por eso, y como de aquí de la cruz viene toda la gracia para todos los sacramentos, de aquí se distribuye toda, se diera una luz grande que distribuye gracias inmensas para todos los sacramentos, superabundantes, para que alcanzaran para todos los hombres del mundo, aunque fuésemos los más pecadores y requete contra pecadores del mundo, de esa gracia. Por eso, de aquí es, digamos, la fuente para todos los demás sacramentos, porque es el mismo hecho de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso es tan importante. Bueno, entonces, esta era una palabrita que quería ver. Primero, ¿qué eran los sacramentos? Y le dije que íbamos a ver 2 palabras. Una es la palabra sacramentos y otra palabra que se llama, que es la liturgia. Que ahí en el catecismo habla extensamente de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Antes de adentrarme a dar la definición, la que aparece aquí en el catecismo me pareció hermosa, y que voy a usarla directamente de aquí del catecismo. La otra también está en el catecismo, pero está como por partes. Una parte me pone una cosa, en otra parte ponen otra, y en otra parte ponen otra. Entonces yo la sintetizamos en una sola frase. Pero la de liturgia de aquí de catecismo, tal como viene, la vamos a decir. Antes de eso, vamos a aclarar o vamos a recordar que el hombre es un ser religioso. El hombre siempre tiene como una tendencia a Dios, como que naturalmente, como que algo le tira a Dios. O sea, como hay algo que, miren, y si no tiene Dios, ateos no hay, ateos no existe. O adoran a Dios verdadero o adorarán a dioses falsos, aunque sean a sí mismos. Pero a un Dios se busca. El ateo 100% puro y duro, no existe. Siempre hay un Dios. Siempre hay alguien a quien sirvo. Siempre hay alguien, esa deidad que se busca. Y ese Dios que se busca, en casi toda la historia de la humanidad, a ese Dios hay unos ritos, unas ceremonias que se ofrecían a la deidad de turno, a la que creyesen en el pueblo, siempre. Y el rito central, en todas el rito central, es el sacrificio. Entonces estaban los aztecas, aquí
cerca de aquí de donde vivo, están las pirámides de Teotihuacán. Entonces yo he ido, pues como está muy cerquita de aquí, pues uno va a visitarlas, pueden estar las de Teotihuacán, aquí están las otras de no sé dónde, y así. Bueno, pues ¿qué eran las pirámides? Eran lugares de sacrificio. ¿Y qué sacrificaban? Hombres. Combatían, por eso los aztecas eran tan combatientes, porque en parte pues había que tener gente para sacrificar, entonces como no la podían sacar de su propio pueblo, combatían, agarraban gente de otros pueblos, ¡pumba!, a sacrificar. No voy a extenderme en los sacrificios, que eran muy cruentos, horribles. Porque cuando no se tiene al Dios verdadero, el Dios falso inspira muchas cosas que no son buenas. Fíjense que el satanismo también tiene su sacrificio, el satanismo. A los satánicos que lo inician, que maten gatos, que maten perros, que empiezan así. Y así van, increciendo. Y así todas las culturas han tenido sus ritos de sacrificios de cosas, animales. Los judíos también, Dios inspiró al pueblo israelita, también inspiró estos sacrificios. Era como una medida de enseñanza, o sea, a Dios era Dios, hay que ofrecerle algo que nos cueste. Entonces, claro, si la familia era pudiente y tenía dinero, pues tenían que ofrecer un animal grande. La familia era pobre, un animal chico. Pero todos tenían que ofrecer algo, un sacrificio. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, instaura un nuevo rito. No sé si ustedes han alguna vez escuchado un canto que se canta algunas veces en latín. Es un canto que dice, es sobre la Eucaristía. No me acuerdo si es en Tantumego, Pangeligua Gloriosi, no, Tantumego son. Et anticum documentum novo celat ritui. Bueno, perdón que me lo diga en latín, pero es que me lo sé en el canto. Y dice, et anticum documentum. Bueno, novo celat. Voy a ver si lo ponen rápido, para acordarme nomás. Ritui. ¿Qué viene a decir esto? Dice así en el canto. Et anticum documentum novo vocetat ritui. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes había un antiguo rito. Es un canto de la Eucaristía. Se está refiriendo que el nuevo rito va a sustituir al antiguo. También se canta este canto en español. Yo como lo canto todos los días en latín, no me acuerdo cómo es, pero viene a decir más o menos lo mismo. Este antiguo rito, estos antiguos sacrificios van a ser sustituidos por uno nuevo. ¿Cuál es ese nuevo rito? ¿Cuál es ese nuevo sacrificio? Otra vez, el sacrificio de Cristo. Este es el nuevo rito. Superior al del pasado, que supera, pero con mucho, cualquier otro rito. Ya no es el sacrificio de animales, ya no es el sacrificio de personas, es el sacrificio de Dios. Es Dios sacrificándose en su humanidad, o sea, es Dios y hombre. Sacrifica su humanidad, pero lo ofrece siendo Dios, a Dios mismo. Sí, claro, es el sacrificio sublime. Por eso, cuando uno lee el Apocalipsis, se abrió, entonces, y apareció el Cordero, dice el Apocalipsis. El Apocalipsis es una visión, vamos a ver, como no solamente de los últimos tiempos, sino que también es una visión de lo que es el cielo. Y apareció el Cordero,
como degollado, sacrificado. Esta figura de Cristo entra en el cielo. Y así lo vamos a ver también en el cielo. Fíjense que Cristo quiso tener los signos de su muerte aún estando resucitado. ¿Y por qué? Si está resucitado y ahora está... ¿Por qué quiere los signos de su muerte? Porque este sacrificio perdura. Este sacrificio entra en la eternidad. Entonces, liturgia, estamos hablando de liturgia, pero quiero esta idea que quede clara. En todas las culturas ha habido sacrificios, en todas las culturas hay una idea de que a Dios hay que darle algo, de que a Dios hay que como sacrificarle algo. En todos los ritos, en este nuevo rito, entrando Cristo en el mundo, Cristo también va a tener sus ritos, y también va a tener. Pero ¿cuál va a ser el sacrificio? El de él mismo, el sacrificio de Cristo. Y ahora voy a dar la definición para que ahora, ¿por qué doy toda esta introducción? Ahora van a entender. En el parágrafo del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí está. En el párrafo 1070, si alguno quiere mirarlo, yo lo voy a ir leyendo de aquí. Dice, con la liturgia, pero antes voy a dar otra idea de la liturgia se refiere a los ritos y ceremonias. Liturgia se refiere a ritos y ceremonias. ¿Cómo se van a administrar estos sacramentos? Ahora viene aquí la definición de liturgia. Con razón se considera la liturgia como ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote ofrece el sacrificio. Por eso Cristo es, digamos, la víctima que se ofrece, digamos, eso, la víctima, pero no es solamente la víctima, es el sacerdote también, que ofrece la víctima. Él es sacerdote y víctima, las dos cosas. Es el sacerdote que ofrece el sacrificio y es lo que se está ofreciendo, las dos cosas. Vuelvo a leer. Con razón se considera la liturgia como ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre. Ahora voy a aclarar otro. Entonces, ¿qué es la liturgia? El ejercicio de este sacrificio y de este sacerdote. ¿Para qué? Para dar gracia. ¿De qué modo? Según cada uno. Voy a poner aquí cada uno. Y ahora van a entender con este ejemplo por qué dice según cada uno. Va una persona a misa, no tiene ni media gana de entrar a misa, pero tiene que ir, porque resulta que es la misa de la abuelita, del recuerdo de difunto de la abuelita. Como es la misa de la abuelita, va por pura, digamos, cuestión social. Llega a la misa, como no quiere estar en misa, saca su móvil o su celular y ahí se empieza a entretener a ver si se le pasa rápido la misa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se administra la gracia en este pobre cristiano? No, porque como se administra según cada uno, a este pobre le llega nada, porque no va con ánimo de recibir nada. Va otra persona, la misa es igual, es el mismo sacrificio, el mismo sacerdote, la misma gracia que se derrama. Va otra persona con verdadero deseo de asistir a la Santa Misa. Intenta, dentro de lo que su imaginación le permite, prepararse. Intenta estar pendiente de los signos. Participa, responde, escucha.
medita lo que ahí oye, adora, se ofrece con Cristo en el momento de la consagración, ofrece toda su persona y la une al sacrificio de Cristo, y se ofrece con Cristo al Padre, por sus hermanos, por él mismo, por la humanidad, hasta que termina, comulga, come del cuerpo de Cristo, o sea, ese Cristo al que se ha ofrecido, además lo come y entra dentro de él y lo recibe con amor y con respeto, intentando unirse íntimamente a este Jesús que recibe para imitar su vida, que para eso es la comunión, para imitar la vida de Cristo. Entonces ya se va de la Santa Misa. Entonces, ¿cómo recibió este otro la Santa Misa? Y cómo la recibió el primero, son dos mundos diferentes. Dos realidades totalmente diferentes. En uno la gracia quisiera llegar, pero como que le resbala, como que se va para otras partes porque no puede llegar. El otro no la desea, ni la quiere, ni la respeta, ni nada. Este otro, plenificado a través de la participación en la Santa Misa. Ambos han asistido, uno casi que como la banca, o peor que la banca de la iglesia, porque la banca no falta el respeto a la Santa Misa, pero sí, y el otro totalmente planificado. Entonces, vuelvo a leer la definición. Se considera la liturgia como ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Cuando nosotros participamos de la Santa Misa, participamos de la función sacerdotal de Cristo. Por eso el Padre no dice, tomen y coman todos de, no, tomen y coman todos de esto, que esto es el cuerpo de Cristo, ¿no? Toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, es Cristo. Es Cristo el que obra. Por eso el Padre nos dice, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te absuelven de sus pecados. No dice eso. Dice, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Quién es ese yo? Cristo. Cuando te confieses, jamás pienses que te confieses con hombre. Piensa siempre que te confiesas con Cristo. Cuando recibas la absolución, la recibes directamente de Cristo. Aunque sea el sacerdote más pecador del mundo, no importa, es Cristo allí. Con razón se considera la liturgia como ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y realiza, según modo propio de cada uno, como tú vayas a recibir los sacramentos, la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, esto es la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Entonces, a ver, hazme una pregunta. ¿En qué momento se hace el ofrecimiento de uno en la Santa Misa? Empieza en el ofertorio. Empieza en el ofertorio. Cuando empieza todo el ofertorio, bendito sea el Señor, a ver, ¿cómo empieza? Cuando empieza el ofertorio, cuando empieza el Padre a preparar las cosas para el altar y empiezan a echar la monedita, y empieza a decir, recibe, Padre, estos dones, fruto de la vida y del trabajo del hombre, ahí empieza el ofertorio. De suyo, la monedita que uno echa, que podría ser una monedita, o digo monedita, pues un billete, ¿no? Que sea. Cuando uno echa la monedita, no estás echando una monedita, te echas tú mismo. La monedita me representa a mí. O sea, yo me ofrezco. Por eso de suyo el religioso no debería echar nada. ¿Por qué? Porque el religioso se ofrece entero, 24 horas del día, hasta cuando duerme tiene que ofrecerlo. Toda mi vida es de Cristo. Eso también lo podría hacer un seglar. Toda mi vida es para ti. Cuando como para ti. Cuando duermo, para ti duermo. Cuando trabajo, para ti trabajo. Todo para ti. Pero en ese momento empieza el ofertorio. Y ya de ahí es ir uniéndose a esa, en cada palabra, a ese sacrificio que va diciendo. Entonces, cuando el Padre, el sacerdote, ofrece esos dones, ahí uno se va uniendo
Y se va uno ofreciendo a Dios. Y cuando llega el momento de la consagración, en que el pan y el vino se consagran, solamente debería uno estar pensando, bueno, que se consagren las especies. Yo también debería convertirme en Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, tener los intereses que le interesaban a Cristo. Eso es vivir la Santa Misa. Y eso es la liturgia. Son las ceremonias que me unen a este sacrificio de Cristo. A Él como cabeza y a nosotros como cuerpo. ¿Se imaginan la cabeza yendo a sacrificándose y el cuerpo pasándolo bien? Bueno, no es que no se pueda pasar uno bien o que no pueda tener un momento de descanso o de recreación, pero desdice que Cristo tenga una vida de sacrificio y yo una vida de puro placer, o que me interese al puro placer. Desdice. No va bien a un cuerpo que va junto a su cabeza. Bueno, creo que ya se me ha terminado el momento de la clase, entonces yo siempre me alargo un poquito. Así que, bueno, ya la próxima clase, para el próximo año, si Dios quiere, Dios nos da vida y lo necesario para continuar estas clases. Y bueno, les deseo una muy y santa, feliz Navidad. Inculquen en ustedes mismos y en sus familias el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy laica, ¿a qué congregación pertenece? Yo soy laica, pero pertenezco a una asociación de laicos. Así que bueno, y vivo como si, bueno, pero eso es harina de otro costal. Entonces hay que unirse a este nacimiento. Hoy escuché una canción preciosa. La canción decía, hablaba de la Navidad y decía, terminaba así la canción, reverdece la tierra que Dios vuelve a crear. Eso es la Navidad, una nueva creación, una creación totalmente nueva. Recordemos que Cristo nació pobre, acordémonos de los pobres, en los pobres vive Cristo, que no sea una Navidad egoísta, y que se cultive en nosotros. 25 de diciembre también es precepto, yo lo recuerdo aquí porque a veces no se sabe, precepto, es decir, es día de ir a misa. Casi todos los países, los días de precepto cambian según a los países, pero creo, no conozco ningún país en que Navidad no sea precepto. Todos los países que me ha tocado estar son preceptos, es decir, que hay que ir a misa en Navidad. Y también Año Nuevo para nosotros que somos católicos. Año Nuevo se celebra la maternidad divina de María. 8 días después del nacimiento de Cristo, la maternidad divina de María, también habitualmente día de precepto. Bueno, pues nada más, feliz nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues que realmente pues venga a vivir con nosotros, Dios con nosotros. Pues nada más, eso es la gracia es Dios con nosotros. Muy bien, pues con esto me despido, eso, que tengan una muy feliz Santa Navidad, y recen por mí, por favor. Muchas gracias. Igualmente. Feliz Adviento y Navidad, hermana. Gracias, hermana Jimena. Feliz Navidad, hermana Jimena. Feliz Navidad y próspero año Muchas nuevo. gracias. Hermana. Feliz Navidad. Gracias, hermana Jiménez. Feliz Navidad. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Pregunta ¿Cuándo que cuándo regresamos? regresa. a todos. Feliz Navidad. Dios les bendiga. Realmente. ¿Cuándo Gracias, regresamos? hermanita, que Dios la bendiga. Feliz Navidad. Sé que en enero, a mediados de enero, la fecha no me acuerdo bien, sé que más o menos a mediados de enero se recomienzan las clases, más o menos. Exacto. Creo Gracias, que el hermanita. 16 de enero empiezan, pero no sé cuándo me toque a mí. Ya tenemos que estar pendientes. Un abrazo, Ok. cariño, Sí. y todos. Un abrazo para todas. Para Bye. todos. Igualmente. Gracias. Feliz Igualmente. noche, pues bendiciones. Igualmente, abrazo para todos, feliz Navidad. Próspero año Igualmente, nuevo. feliz Navidad. Navidad. Gracias, muchas gracias, hermana Jimena, y a todos. Feliz Ay, A Navidad. ustedes. Gracias. 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 Ahora sí me despido. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Ay, no cierra.